Bypass MDM o bloqueo de administración remota es un servicio muy popular dentro de la gama de productos que tenemos disponible para ti dentro de la plataforma Developer Team. En esta ocasión tenemos un iPhone 8, el cual está en iOS 15.3.1, pero de igual manera este proceso es compatible desde el iPhone 5S en adelante hasta incluyendo el iPhone 13. O sea, todos los modelos están soportados por este proceso, ya que no lleva ningún tipo de jailbreak. O sea, solamente debemos conectar nuestro equipo, le hacemos bypass MDM y listo. Algunas personas reportan que la herramienta no le reconoce el equipo y simplemente lo que deben hacer es borrar el dispositivo y posteriormente activarlo con Trezio Tool sin conectarlo a una red Wi-Fi. Hacemos el bypass MDM y posteriormente nuestro equipo va a quedar completamente listo y sin ningún tipo de bloqueo MDM. Ahora vamos a proceder a abrir el software y mostrarte cómo se hace, cómo se salta. Una nota muy importante, aquí tenemos un equipo que tiene MDM y es que tú sepas que el bloqueo de administración remota no tiene nada que ver con el bloqueo de activación o el bloqueo de carrier. Algunos vienen ya libres, que solamente ponemos una SIM card. En este caso tenemos una SIM card de un operador de mi país y lo reconoce perfectamente, pero hay otras ocasiones que equipos que tienen bloqueo de administración remota o MDM también debemos de liberarlo de red, hacerle un desbloqueo semi-factory o hacerlo también de manera completa vía el email. Cualquiera de las dos opciones es totalmente válida. Así que antes de iniciar quiero pedirte que te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campanita. También quiero pedirte que te unas al canal oficial de la plataforma Developer Team. El enlace está en la descripción de este video para que te mantengas al tanto de todas las novedades y todo lo que va pasando. También hay muchos rumores fuertes de que ya se viene el jailbreak para iOS 15, así que mantente activo y activa las notificaciones del canal para que te enteres de todo lo que va pasando y todas las novedades. Entonces aquí vamos a darle bypass MDM. Esto es tan sencillo, señores, como darle un clic a bypass MDM y nuestro equipo va a quedar listo sin el bloqueo de administración remota. Aquí nos dice que el equipo no está registrado. Contacte al staff de Developer Team. En la descripción de este video te estoy dejando mis números de contacto. También está el enlace para que te unas al grupo de soporte en Telegram, el cual están los dos grupos, tanto el grupo del jailbreak como el grupo oficial de este canal, que es el grupo de Fashion Cellular. Vamos a proceder. Si tú tienes acceso a la plataforma, simplemente te diriges y registras tu serial. Si no, en el grupo puedes registrarlo con Pamela o con Manuel y con mucho gusto te van a dar el servicio. Entonces aquí vamos a nuestra plataforma, nos dirigimos a la categoría USB MDM Unlock. Aquí tenemos los diferentes servicios. Ahora vamos a utilizar DTIM Pro MDM, el cual no lleva jailbreak, como te acabo de decir hace un momentito. Pegamos nuestro serial y le damos a realizar registro. Automáticamente, de forma instantánea, ya nuestro equipo está registrado y nos volvemos al programa DTIM Pro MDM y le damos bypass MDM. Y en cuestión de unos segundos, nuestro equipo va a quedar totalmente removido lo que es el bypass MDM. Si tienes cualquier problema, lo haces como te dije hace un momentito. Borramos el equipo o lo restauramos, activamos usando la herramienta Trezio Tool y posteriormente volvemos a aplicar el bypass MDM. Y dejamos para último lo que es el bypass MDM. Como vieron ahí, nos puso restauración en curso, no sé si lo alcanzaron a ver. Y esto ya hace el removido completo de nuestro MDM. Solamente debemos esperar que termine de encender para poder utilizar nuestro equipo con todo, sin ningún tipo de restricciones. Recuerda que esto es un bypass, no podemos actualizar ni restaurar. Y si lo hacemos, simplemente debemos conectar nuevamente nuestro equipo y darle bypass MDM y listo, porque ya nuestro equipo queda registrado en la base de datos del programa de DTIM Pro MDM y no tenemos que volver a hacer un segundo registro, sino que ya nuestro equipo queda allí registrado, valga la redundancia, y solamente nos queda conectar y volver a usar nuestro dispositivo. Entonces vamos a hacer la configuración, vamos a Home,
Aquí, como ven, nos dice restauración finalizada. Las apps y los datos se seguirán descargando en segundo plano. Ya esto nos indica que nuestro equipo está libre del bloqueo de MDM. Ya podremos usar a total normalidad. Aquí, si queremos conectar a una red Wi-Fi, podemos hacerlo, o le damos siguiente, le damos continuar y completamos toda la configuración. Como te dije, puedes conectarte a una red Wi-Fi. Ya no vas a tener restricción de conectarte o no a una cuenta de iCloud. Algunos MDM te permiten iniciar, otros no te permiten bajar algún tipo de aplicaciones, otros ya vienen con aplicaciones precargadas que no te deja borrarlas ni agregar ninguna, y así por el estilo. Son diferentes cosas que controlan o manejan desde el bloqueo MDM, que no te permiten utilizar tu equipo al 100%. Con este servicio de Bypass MDM sin jailbreak, la plataforma Developer Team, puedes usar tu equipo a total normalidad sin ningún tipo de restricciones, ya que estas quedan removidas totalmente. Recuerda, es un bypass, no puedes actualizar, no puedes restaurar, pero si lo haces no pasa nada, simplemente vuelves a ejecutar. Como viste, le das simplemente al botón Bypass MDM y tu equipo va a quedar totalmente hábil y listo para utilizar. Aquí se está tardando un poquito, o sea, aquí tarda un poco. Si te pasa, no te asustes. Aquí el equipo lo que está es tratando de configurarse. Es normal de que dure. Puedes, si quieres, podemos darle atrás, conectarlo a Wi-Fi, o simplemente esperamos que se complete. Podemos sacar la SIM card para ver si esto agiliza un poco más el proceso. Quizás él está tratando de buscar o intentándose conectar a internet, pero este SIM card que tenemos no tiene ningún tipo de data, o sea, solamente tiene servicio. Podemos hacer llamadas, pero no tenemos conexión a ningún tipo de red de data. Como ven aquí, ya nos pasó al siguiente paso. Aquí le damos configurar Touch ID más tarde, le damos no usar, opciones de código, no usar código, no usar código. Aquí le damos en olvidarte tu Apple ID. Aquí, si quieres, puedes ya poner tu cuenta. Vamos aquí a darle no usar. Aquí te está pidiendo ya las notificaciones. Ya esto es la configuración protocolar de Apple, o sea, todo normal. Le damos no compartir. Aquí puedes poner claro, oscuro, grande o aumentado. Empezar, y ya vamos a entrar por completo a nuestro iPhone. Como pudieron ver, es algo muy fácil, simplemente presionando un clic y ya tenemos removido lo que es el bloqueo de administración remota MDM. Como pueden ver aquí, te sale una leyenda que dice: este equipo está supervisado por, y te pone el nombre de la compañía a la que pertenece el equipo. Como pueden ver, aquí no tenemos ningún tipo de leyenda, está totalmente ready, listo para usar. Vamos a mostrarte que estamos en iOS 15, en el programa se ve, pero aquí vamos a abrirlo en configuración para que lo veas un poco más grande. Como pueden ver, ahí tenemos un iPhone 8 Plus en iOS 15.3.1, listo y disponible para poder usar. Vamos a insertar la tarjeta SIM. Aquí vemos que va a cargar el nombre de la compañía. Podemos apagar, vamos a apagarlo para que ustedes vean que queda totalmente untethered, listo para usar al 100%, sin ninguna falla y sin ningún tipo de restricción. Todos los servicios Apple funcionando, tanto FaceTime, Siri, iMessage, ¿qué otro servicio? Iniciar sesión en iCloud, notificaciones, todo te funciona al 100%, tal y como si fuera un equipo de raíz. Esto vendría siendo como un bypass parecido al Semifactory, que te permite usar todo, pero no puedes restaurar ni actualizar, porque deberías volver a repetirlo. Como pudieron ver, apagamos nuestro equipo, ya encendió y está listo para usarlo. Las aplicaciones se están instalando, esto va a ir instalándose poco a poco. Aquí vemos que nos llegó ya la notificación de iMessage y FaceTime. Ya esto nos indica que está listo para llamar y recibir llamadas. Como pueden ver, este es un iPhone 8 Plus, pero como te dije, este proceso es compatible hasta el iPhone 13 Pro Max y hasta el iPhone 14, que aún no ha salido. De que cuando lo tengamos disponible, también esto va a seguir funcionando sin ningún tipo de problemas. Así que, señores, eso ha sido todo por este video. Si te ha gustado,
dale una manito arriba, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te pueda estar avisando cada vez que subamos nuevo contenido. Por aquí te voy a estar dejando un botón con el logo de nuestro canal para que te suscribas si aún no lo has hecho, y de este lado un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.